Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio estar en esta noche entre ustedes para disfrutar de las bendiciones de Dios y así continuar hablándoles del reino de Dios. Amén. El único reino que ha de permanecer por toda la eternidad. Amén. En una ocasión, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. El testimonio final de la Escritura. Amén. Ese será nuestro tema, el testimonio final de la Escritura. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En los días del Señor Jesucristo apareció Juan el Bautista primero, anunciando que el Mesías vendría, que después de él, detrás de él, vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Acerca de Juan el Bautista, la Escritura daba testimonio que vendría un hombre, uno clamando en el desierto, aparejad el camino del Señor. Vendría uno preparándole el camino al Señor para su primera venida. Vendría uno llamando al pueblo y anunciándoles que el Mesías estaba a la mano. Y cuando apareció ese hombre, la Escritura ya había estado dando testimonio de que vendría ese hombre. También la Escritura decía que Elías vendría primero. Y muchas personas estaban esperando literalmente a el profeta Elías. Pero cuando el ángel del Señor le apareció, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le anunció que tendrían un hijo. Zacarías y Elizabeth, su esposa, tendrían un hijo y ese hijo sería profeta de Dios, profeta del Altísimo. Y ese hijo iría delante del Señor y le prepararía el camino. Y él vendría en el espíritu y virtud de Elías. Eso fue lo que le dijo el arcángel Gabriel a Zacarías cuando le habló de Juan el Bautista, le habló del hijo que ellos iban a tener. Ahora, cuando la Escritura da testimonio de alguien que viene, es necesario conocer el testimonio de la Escritura, porque si no se conoce el testimonio de la Escritura, lo que Dios prometió en la Escritura, y la persona no sabe lo que está aconteciendo en el programa divino y se le pasa por alto, o sea, pierde el privilegio de ver a Dios cumpliendo lo que Él prometió en la Escritura. Dios, todo lo que Él hace, todo lo que Él hace está en la Escritura. La Escritura da testimonio de todo lo que Dios lleva a cabo.
porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dice un profeta, Amós capítulo 3, verso 7. Las personas no han comprendido que Dios tiene una forma de hacer las cosas. Las cosas de Dios tienen un orden. Dios no actúa para ver si las cosas le salen bien. Dios no actúa sin saber lo que Él está haciendo. Primero, Él pensó lo que Él iba a hacer. Y sus pensamientos son eternos. Así es que lo que Dios lleva a cabo, Él tiene una forma para Él poder llevarlo a cabo. Fuera de esa forma, Dios no puede llevar a cabo nada absolutamente. Él tiene una ley. Él ha establecido la forma en que Él lleva a cabo su programa. El Dios eterno que habita en la eternidad, conocida como la séptima dimensión, para Él poder crear, Él primeramente tuvo que crearse un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y recordando que todo lo que Dios ha de llevar a cabo, toda su creación, primero ha estado en Dios. En palabras más claras, todo lo que Dios crea, todo lo que Dios lleva a cabo, son sus propios atributos. Y para Él pasar a creación, sus propios atributos que en toda la eternidad le han acompañado, Él tiene que pasarlos de la séptima dimensión de la eternidad a otra dimensión. Y encontramos que el mismo Dios eterno entró él mismo en su programa de creación. Que es una cosa tan y tan grande ver a Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios eterno, entrar en su programa de creación y crearse un cuerpo teofánico. Se creó ese cuerpo teofánico conocido en la Escritura como el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, el Dios eterno, colocado en la séptima dimensión, en la eternidad, pasó a su propia creación, comenzando la creación de Dios con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, en donde el mismo Dios se metió. Y ahí, estando en ese cuerpo, comenzó a crear las demás cosas. Por eso, por Él fueron hechas todas las cosas, por el Verbo. En palabras más claras, por Dios
en ese cuerpo teofánico. Ese cuerpo teofánico le apareció en el Antiguo Testamento a muchos personajes bíblicos, a muchos profetas como Abraham y como Moisés, como Josué y otros grandes profetas del Antiguo Testamento. A Abraham le apareció y le apareció como Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios eterno. Ese Melquisedec es Dios en su cuerpo teofánico. Él comenzó así la creación, creándose su propio cuerpo, y con ese cuerpo y desde ese cuerpo creó todas las cosas. Luego encontramos que estando toda la creación de los cielos, la tierra, los animales, el ser humano, todo ya, Dios todavía no tenía un cuerpo terrenal, porque en el programa de Dios todavía no había llegado el momento para Dios tener un cuerpo como el suyo, el mío, de una dimensión terrenal, pero estaba en el programa creativo o de creación divina. Pero el hombre, el ser humano, del cual se comenta, se estudia científicamente para saber su origen, y hasta el momento los científicos no han descubierto el origen del ser humano. Algunos creen que vino del mono, otros creen que vino de otro animal, pero todavía están confusos, porque no han comprendido el programa de creación divina. No han comprendido que cuando Dios trajo o creó a Adán, Él lo trajo de la séptima dimensión, porque todos los hijos de Dios vienen de donde es y de donde existe su Padre Celestial. Una persona no puede decir yo quiero ser un hijo de Dios y que Dios lo haga un hijo suyo si no viene de la casa del Padre Celestial. Porque cada hijo viene de su Padre. Así como nosotros, nuestros cuerpos terrenales estaban en nuestro Padre, y así los hijos de Dios, como hijos de Dios, estaban en Dios en la eternidad. Pero Dios, en su programa de creación, que comenzó creándose un cuerpo el mismo teofánico, también en su programa estaba que todos sus hijos tuvieran un cuerpo teofánico. Y en ese programa Dios trajo a su primer hijo, Adán, lo trajo de la eternidad y lo colocó en la sexta dimensión en un cuerpo teofánico. Y luego de eso, en este planeta Tierra, formó un cuerpo del polvo de la tierra y ahí colocó a su primer hijo Adán, que ya tenía un cuerpo teofánico. Para que lo entiendan mejor, el ser humano es alma. ¿De dónde? Hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son alma,
de la séptima dimensión, de la eternidad, de donde es nuestro Padre Celestial. Y son espíritu. Adán, espíritu de la sexta dimensión. Espíritu teofánico. El espíritu teofánico es el cuerpo de esa sexta dimensión. Y luego, cuerpo terrenal. Alma, espíritu y cuerpo. Adán vino a ser, era alma, y luego en el programa de creación le fue creado un espíritu o cuerpo teofánico y un cuerpo terrenal luego. Adán era un hombre perfecto. Él recibió poder, autoridad sobre todo lo que Dios había colocado en este planeta. El primer heredero de este planeta Tierra fue Adán. Dios lo entregó en su mano. El primer rey establecido en esta tierra fue Adán. Él le podía decir a los animales, porque Dios le dijo, tú te llamarás así, y así se llamaba. Dios le dijo, ponle por nombre a los animales el nombre que les corresponde, y a las aves del cielo también. Y así estuvo haciendo Adán. Adán le podía decir también al león, siéntate aquí, y él se sentaba, lo que hoy en día no se puede estar haciendo a menos que no sea un león amaestrado y sea el que conoce a ese león, no cualquiera. Y también le podía decir Adán a los árboles del campo, pásate de aquí allá, yo te quiero allá, así es que pásate allá, y él se pasaría. Lo que dijo el Señor Jesucristo, que teniendo fe como un grano de mostaza se podía hacer, Adán lo tenía. Jesús dijo, teniendo fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, ya ustedes vieron, Adán siendo alma de la séptima dimensión, espíritu de la sexta dimensión y cuerpo de esta dimensión terrestre, él era el rey de esta tierra, heredero de Dios, con el título de propiedad en su mano. Pero luego de algún tiempo Dios colocó sueño sobre Adán, porque no había hallado ayuda idónea para Adán, y tomó del costado de Adán y formó una compañera. Muchas personas miran todo esto como un problema, pero no podemos mirar las cosas que acontecen en el programa divino como un problema, sino mirarlas como dijo San Pablo, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, o sea, a los hijos de Dios. Dios sabía lo que iba a acontecer, si no, no podía ser Dios. Pero muchas cosas ocurren, han ocurrido muchas, y de seguro ocurrirán más, que nosotros con nuestra mente terrenal no podemos comprender. Pero algún día las comprenderemos gradualmente. Usted diría, si el hombre iba a caer en ese tiempo al Dios hacerle una compañera, entonces Dios no debía o no debió hacerle una compañera.
Yo digo que bien hizo Dios. Dios vio al hombre solo, sin una compañera, sin una ayuda idónea. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice usted? Si el creador de los cielos y de la tierra, el Dios eterno, que sabía los problemas que iba a tener el ser humano, que iba a tener Adán al tener una compañera, con todo y eso viendo el final desde el principio, dijo, con todo y eso, no es bueno que esté solo. Le conviene tener una compañera. Todos los animales del campo, caminando para arriba y para abajo, y Adán viéndolos, y cada uno con su compañera. Y Adán solito. Dios vio eso. Y no halló ayuda idónea en toda la creación para Adán. Así es que Dios tuvo que tomar del mismo Adán una parte y formarle una compañera. Porque él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le formó una compañera. Cuando la vio Adán al despertar del sueño, de esa anestesia que Dios le colocó, fue el primer médico, Dios. El primer cirujano. Y cuando despertó, vio que ya no estaba solo. Cuando la vio se llenó de alegría, de felicidad, y desde el lugar de donde había salido ella, sintió algo que le llaman amor. Y fue amor a primera vista. Así comenzó la raza humana. Eva fue colocada al lado de Adán para traer hijos de Dios. Traer hijos de la séptima dimensión, pasando por la sexta dimensión y luego trayéndolos a esta dimensión. Pero con la caída ya fue alterado el orden de la aparición de los hijos de Dios en este planeta Tierra. Y comenzó la raza humana, luego de la caída, comenzó la raza humana a tener hijos sin pasar por la sexta dimensión. Al no pasar por la sexta dimensión, no obtienen el espíritu o cuerpo teofánico. Al no obtenerlo, entonces aparecen en este planeta Tierra llenos de limitaciones, porque obtienen un espíritu del mundo. Y entonces los seres humanos no tienen las dos conciencias juntas. Por lo tanto, solamente un 10% de su cerebro pueden usarlo. Y el que usa el 10% completo viene a ser una persona muy grande, como los grandes científicos. Del 10% que podemos utilizar en este planeta Tierra, la raza humana, la mayoría no lo usa en toda su capacidad. Si lo usaran en toda su capacidad, serían personas muy grandes en este planeta Tierra. Einstein utilizó bastante de ese 10% y mire usted las cosas que descubrió. Y su trabajo, todo lo que hizo posible. Pero conviene
que el ser humano no tenga más del 10% hasta que no obtenga el cuerpo teofánico, que es donde tiene el 100% para utilizarlo. Es que solamente el cuerpo teofánico o espíritu de la sexta dimensión es el que está sin limitaciones. Adán lo tenía, no tenía limitaciones. Y usted dice, ¿por qué cayó Adán? Fue Eva la que cayó, no fue Adán. Adán la rescató, sabiendo lo que hacía, porque la amaba. Era parte de él, y él sabía que si él no la rescataba, en el momento en que Dios apareciera para pedirle cuenta a Adán y a Eva, Eva tenía que morir en ese tiempo. Pero como Adán la rescató, entonces la responsabilidad cayó sobre Adán. Pero la procreación y la extensión o la población para poblar a este planeta Tierra vendría sin pasar por la sexta dimensión. Por esa causa el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Él pensó que era un nacimiento, otra vez entrando en el vientre de la madre y nacer de nuevo en esa forma. Y le dice: ¿puede acaso el hombre, siendo ya viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Él seguramente era ya viejo, de bastante edad, porque si no, él no habla acerca del hombre siendo viejo si él no era ese hombre. Porque cada persona busca su propio ¿qué? Bien. Y él, si estaba buscando el reino de Dios, lo estaba buscando para él entrar. Y si él ya estaba viejo, ¿cómo estaría o dónde estaría su mamá? Tremendo problema tenía esta persona. Y era el maestro de Israel. Podríamos decir que era el director de la Universidad de Israel. Ahora Jesús le dice: lo que sabemos, eso hablamos. De lo que él sabía era del nacimiento natural, pero él no sabía de ese nacimiento de los hijos de Dios pasando de la séptima dimensión a la sexta dimensión. Ahí es el nacimiento que se requiere para entrar en el reino de Dios. Amén. Y el nuevo nacimiento que él requiere es que cada persona, cada hijo de Dios, por cuanto no pasó por la sexta dimensión para obtener el cuerpo teofánico, entrar en él y luego pasar a este planeta Tierra y obtener un cuerpo físico de este planeta Tierra y ser un hombre perfecto y una mujer perfecta, la mujer que fuera perfecta y el hombre que fuera perfecto, por cuanto no lo obtuvo allá, entonces se requiere nacer de nuevo, lo cual hace posible el Señor Jesucristo, y ahí entonces la persona, aunque esté aquí en la tierra, obtiene el cuerpo teofánico bajo el nuevo nacimiento
el cuerpo teofánico que es conocido en la Biblia como el ángel del Señor, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es el ángel que se obtiene en la sexta dimensión. Ahora, después de Adán, ¿qué otro hombre ha venido de la eternidad a este planeta Tierra con un cuerpo teofánico y obteniendo un cuerpo aquí en la Tierra que no sea por la unión de un hombre y de una mujer en las relaciones íntimas? Otro hombre que haya venido a esta tierra tendría que ser un segundo Adán. Y tenemos un segundo Adán, el Señor Jesucristo. Él ya tenía su cuerpo teofánico, desde el cual había creado los cielos y la tierra. Y luego estamos hablando de Melquisedec, el Dios eterno dentro de ese cuerpo teofánico que se creó. Y luego, en el vientre de María, creó una célula. Y esa célula fue multiplicándose célula sobre célula hasta que formó el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando nació sin la intervención, sin la unión de un hombre y de una mujer. O sea, no por sexo, sino por creación. Y en ese cuerpo entró Melquisedec, el Dios eterno que estaba en el cuerpo teofánico. Luego tomó un cuerpo de esta tierra y ahí vivió. Por eso, cuando le preguntó Felipe a Jesús, cuando le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, porque hablaba mucho del Padre el Señor Jesús, Jesús le dice, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿Tú no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús de Nazaret es quien dijo el apóstol San Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Dios manifestado en carne se llamaba Jesús de Nazaret. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Le conocimos por el nombre de Jesús, el Verbo, Dios hecho carne. Por eso la Escritura decía que el niño que nacería, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y también decía, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño, y llamaráse su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Se decía que su nombre sería Emmanuel, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, y cuando nació su nombre fue Jesús, porque todos estos otros nombres eran títulos de él, no eran nombres propios. Ya sabemos entonces quién es el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo conocido en Nazaret, en Jerusalén y en todos estos lugares de Israel, era nada menos
que el Creador de los cielos y de la tierra en forma humana. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por el nuevo nacimiento, recibiendo así un cuerpo de la sexta dimensión para luego el programa para vivir eternamente. Es de la séptima dimensión a la sexta dimensión, y de la sexta dimensión a esta dimensión en un cuerpo físico. Como el orden después de la caída fue alterado, entonces el ser humano, al aparecer aquí en este planeta Tierra, aunque fuera un hijo de Dios, no podía vivir eternamente en este planeta Tierra. Tenía que terminar sus días aquí en la Tierra. Por eso el ser humano nace, pero más seguro que el nacimiento tiene la muerte. Porque el nacimiento no es tan seguro. Algunas veces, ya estando en el vientre de su madre, muere sin nacer. Lo más seguro que el hombre tiene es la muerte después que nace. Así es que, a causa de la caída en el huerto del Edén, y por causa de que el hombre no tuvo su cuerpo teofánico cuando nace, cuando nacido, hombres y mujeres cuando nacen, no nacen ya teniendo el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, ese espíritu de la sexta dimensión, el cual le garantiza vivir eternamente. Como no lo tienen, entonces mueren. Duran un lapso de tiempo aquí, se envejecen y mueren. Lo único que mantendría el cuerpo vivo solamente sería el cuerpo teofánico. El espíritu teofánico de la sexta dimensión es lo único que le daría vida a un cuerpo físico. Bueno, ya sabemos que Jesús apareció en esta tierra, no fue conocido ni recibido por los suyos, pero él tenía su cuerpo teofánico, llamado Melquisedec. Por eso, cuando trataban de hacerle preguntas capciosas a Jesús, Jesús dijo en una ocasión: antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos le dicen: no tienes todavía tú 50 años y dices que has visto a Abraham. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham, siendo un patriarca y profeta, había visto a Jesús, conocido por Abraham como Melquisedec y como Elohim. Podemos decir que Abraham conocía a Jesús. Jesús dijo: deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Ellos decían: no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Pues lo vio, habló con él y comió con él también. Pero la gente no comprende lo que es un cuerpo perfecto, una persona perfecta, de las cuales solamente han aparecido en este planeta Tierra dos: el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán y
el segundo Adán, conocido como Jesús. Por eso Jesús podía decir también: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. La puso voluntariamente para redimir a todos los hijos de Dios que no habían pasado por la sexta dimensión, que habían sido tocados por el pecado original y no habían obtenido su cuerpo teofánico, su espíritu teofánico, y habían venido a este planeta Tierra para vivir temporeramente. Él, con su sacrificio en la cruz del Calvario, limpió a cada hijo de Dios de todo pecado y le da el derecho a obtener el cuerpo teofánico bajo el nuevo nacimiento, para que pueda tomar el orden correcto de la eternidad, de donde han venido los hijos de Dios, pero que se encuentran en este planeta Tierra, y entonces, como no pasaron por la sexta dimensión, entonces por el nuevo nacimiento obtienen el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Amén. Y aunque estén aquí en esta dimensión terrenal, tienen un cuerpo teofánico, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, que acampa en su derredor y los defiende. Amén. Tiene representación en la sexta dimensión. Amén. Y luego de la sexta dimensión, en la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, ahí se realiza el programa de creación, en donde los hijos de Dios se convierten en personas eternas, con un espíritu eterno y un cuerpo eterno para vivir eternamente. Así es que lo que para muchas personas fue un tremendo problema en la caída, ya solamente ha dado lugar que los hijos de Dios experimenten lo que es vivir en otro cuerpo diferente a un cuerpo eterno, con un espíritu teofánico eterno dentro de ese cuerpo. Todos los hijos de Dios, a través de los siglos, hemos estado experimentando la vida en un cuerpo temporero. Una experiencia única que los hijos de Dios tienen. Luego de esta experiencia, nunca más estaremos viviendo en un cuerpo temporero. Estamos en estos cuerpos temporeros, pero pronto pasaremos a un cuerpo eterno. El espíritu teofánico que tenemos, o ángel del Señor, que acampa en nuestro derredor, tomará del polvo de la tierra, como Dios hizo para la creación de Adán. Pero, ¿qué pasará con estos cuerpos? Estos cuerpos son del polvo de la tierra. Por lo tanto, no tiene que tomar otro polvo de la tierra, sino ya nosotros lo tenemos. Este es el polvo de la tierra que tenemos para que Él lo transforme y lo convierta en un cuerpo eterno. Y los que ya murieron en el pasado, el espíritu o cuerpo teofánico de cada uno de ellos tomará del polvo de la tierra y se formará un cuerpo perfecto, eterno, y ahí entrarán y ahí vivirán eternamente en esos cuerpos, sin ver muerte jamás. Esas son las promesas de la Escritura. Ese es el testimonio de la Escritura para el tiempo final: la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Ahora, para que eso se lleve a cabo, el apóstol San Pablo dice: he aquí os digo un misterio,
escribiéndole a la iglesia de los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, versos 51 en adelante. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. El testimonio de la Escritura dice que habrá una trompeta sonando para luego ocurrir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Para cada hijo de Dios tener vida eterna en un cuerpo eterno, con un espíritu eterno, como el Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura que hemos sido predestinados para ser a imagen del Señor Jesucristo. Alma de la séptima dimensión, espíritu de la sexta dimensión y cuerpo eterno de esta dimensión, pero por creación. Cuando a la final trompeta, primero la trompeta final, han sonado otras trompetas, otros mensajes han sido dados en edades y dispensaciones pasadas. Una trompeta llama al pueblo para un evento bíblico. Esta trompeta llama al pueblo para un evento bíblico. Una trompeta es un mensaje, es el mensaje final, la trompeta final que llama y junta a todos los hijos de Dios para prepararlos para la transformación de los que están vivos y la resurrección de los que han muerto. Porque aún los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, dijo Jesús. Esa es la trompeta final. De esto también dio testimonio el Señor Jesucristo, y está en la Escritura, cuando dijo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Es la trompeta o gran voz de trompeta o mensaje final, representado en la trompeta del año del jubileo que el pueblo hebreo celebraba en el Antiguo Testamento. Es la gran voz de trompeta del año del jubileo que proclamaba libertad en toda la tierra y proclamaba la libertad para los hijos de Dios, los hijos de Israel, regresar a su posición original. Era el año de la redención, porque redimir es regresar a su posición, lugar original. Y todas las propiedades de los hijos de Dios que habían sido perdidas o negociadas y no estaban en sus manos, regresaban a las manos de los dueños originales. Era el año de la redención, del regreso a la posición y posesión original. Por eso ese año del jubileo, con la trompeta del año del jubileo, representa este tiempo final en donde la trompeta, gran voz de trompeta o trompeta del año del jubileo espiritual, se toca para llamar a los escogidos para regresar a la eternidad, para regresar a la herencia que Dios le dio a su primer hijo, regresar a lo que le corresponde a todos los hijos de Dios, regresar a su tierra. Esta tierra que tenemos es temporera, pero tendremos
una nueva tierra, una tierra prometida, un cuerpo nuevo glorificado, al cual entraremos para vivir por toda la eternidad. Y todo eso está en el año del jubileo, bajo la trompeta del año del jubileo actualizado. Por eso cuando el Señor Jesucristo estaba hablando que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta, está hablando del año del jubileo actualizado, tocando el mensaje de gran voz de trompeta para llamar, juntar y preparar a todos los hijos de Dios para regresar a la eternidad con un cuerpo eterno y un espíritu eterno, o sea, el espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y entonces ya no estaremos utilizando un 10%, sino el 100% como lo utilizaba el Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo final y el testimonio de la Escritura nos da a conocer las cosas que en el programa de Dios Él tiene para este tiempo final. Las personas en el tiempo de Jesús habían fallado en ver lo que se estaba llevando a cabo en el programa divino porque ignoraron la Escritura. Por eso Jesús les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios para realizar lo que la Escritura dice para cada tiempo. No podemos ignorar el testimonio de la Escritura. Jesús dijo: ignoráis, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y también dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio de la Escritura acerca de Jesús decía que la Virgen concebiría y daría a luz un niño, y sería Emmanuel, que es Dios con nosotros, el principado sobre su hombro, y se llamaría su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el testimonio de la Escritura acerca de Jesús de Nazaret. Juan también dio testimonio acerca de Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del cual yo decía que vendría uno después de mí. Yo no le conocía, mas para que fuera manifestado Israel, por eso yo vine bautizando. Y lo presentó delante del pueblo. Ese fue el testimonio de la Escritura acerca de Jesús. Por eso él decía: el Padre da testimonio de mí. Y él decía: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. La aparición de Jesús de Nazaret era un evento escritural, un evento bíblico, un personaje bíblico prometido en la Escritura. Estaba en medio de los seres humanos, y los seres humanos, Israel, no le conoció ni le recibió. Para el tiempo final, el testimonio de la Escritura es: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Ese es el testimonio de la Escritura de lo que Dios hará en favor de los escogidos, para que puedan ser transformados los que están vivos y resucitados los que han muerto en el pasado. Él también presentó la raza humana como el trigo y la cizaña. Y él dijo: dejen crecer el trigo y la cizaña juntos hasta el tiempo de la siega, de la cosecha.
Porque en el tiempo de la siega, que es el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la cosecha. La cosecha del trigo, para colocar a los hijos de Dios en cuerpos eternos y así vivir por toda la eternidad. Y la cizaña ser quemada en el fuego en la gran tribulación. Ese es el testimonio de la Escritura para el tiempo final. Y no podemos estar imaginándonos otras cosas sino enfrentándonos a la realidad de el testimonio de la Escritura para hoy, para el fin del siglo, el testimonio final de la Escritura. Con gran voz de trompeta los escogidos siendo llamados para luego ser transformados los que están vivos y resucitados los que han muerto. A la final trompeta, dijo San Pablo, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ese es el testimonio final de la Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Ellas son las que dan testimonio del ministerio de Moisés y Elías, de los dos olivos, con gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos. La Escritura da testimonio de ese ministerio. Jesús da testimonio de ese ministerio cuando dice que el Hijo del Hombre lo envía con gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos. Jesús también en Apocalipsis dice, dando testimonio de ese ministerio, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. La Escritura con el testimonio final, Jesús con el testimonio final y el ángel del Señor Jesucristo con el testimonio final, dando testimonio de estas cosas en las iglesias, en todas las naciones, para todos los seres humanos. El testimonio final de la Escritura. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches.